En un momento crucial para la comunidad internacional, Argentina ha tomado una decisión que ha generado debate y reflexión. A 3 años del ataque ruso en Ucrania, Argentina se ha abstenido de apoyar a Ucrania en la ONU. Ahora, los primeros 30-45 días, irrumpió en escena post-pandemia el conflicto con Ucrania. 24 de febrero 2022. Eso cambió la geopolítica de aquel entonces. Bueno, a tal punto la cambió que Ucrania dejó de tener el control sobre el 20% del territorio. Esto lo administra hoy Rusia. Están las fuerzas rusas comandando toda esa parte. Es una población que tiene además mucha cercanía. Recuerden que Ucrania es un país nuevo, fruto de la disolución de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ucrania se crea en 1991. Acá hay un conflicto abierto desde el 2014, cuando ocurrió lo de Crimea. Algunos son regiones que quisieron, por eso se las llama regiones separatistas, separarse de Ucrania, aliarse a Rusia. Ucrania se mantuvo compacto con el respaldo de la Unión Europea, porque además Ucrania es clave para la Unión Europea en virtud de que se convirtió en el granero de buena parte de Europa. Y por bajo su superficie pasaban muchos de los caños de gas troncales que abastecen efectivamente del fluido a países de Europa. Entonces, Ucrania era estratégicamente un objetivo geopolítico muy trascendente y muy importante para Europa. También para el equilibrio regional. Así lo entendió la administración Biden. Por eso Estados Unidos apoyó tanto a Ucrania. Pero parece que Trump está dispuesto a otra cosa, a tal punto que hoy consideró que Volodymyr Zelensky es poco importante en las conversaciones de paz. O sea, para Trump, Zelensky no es relevante, ni siquiera lo considera para estar en la mesa de negociación. Es más, Zelensky llegó a decir el fin de semana que si lo dejan a Ucrania entrar a la OTAN y eso cierra el conflicto, él renuncia. A propósito de las definiciones respecto a que era un dictador, porque no había hecho las elecciones en los últimos tiempos, que le indilgó el propio Donald Trump. Trump dice que Putin, mientras tanto, en la novedad de hoy, aceptaría a fuerzas de paz europeas en Ucrania como parte de un acuerdo para poner fin a la guerra. Por supuesto que desde Rusia dicen ya no alcanza con que no entre Ucrania a la OTAN, sino que además parte del territorio debe ser cedido a Rusia porque es constitutivo nuestro. Por supuesto que en el medio Zelensky dice, cuidado que el interés de Trump es un interés comercial. Se quiere quedar con el 50% de los recursos que nosotros tenemos. O sea, nos haría un plan Marshall, nos daría mucha plata a cambio de nuestros recursos naturales. Eso dice Zelensky en público. Hoy hubo una reunión en Bruselas de la Unión Europea donde estuvieron muchos mandatarios, en una reunión de cancilleres particularmente, donde se confirmó un aporte extra de 3.500 millones de euros para asistir efectivamente a Ucrania. Recuerden además que está reunido en Washington Emmanuel Macron, el presidente de Francia, con Donald Trump hoy. Francia siempre ha sido un poco el eje en términos políticos junto con Alemania, Alemania más en términos económicos inclusive, de lo que significa la Unión Europea y los casi 30 países que cobija. Y hoy, en la Organización de las Naciones Unidas, a propósito de los 3 años del inicio de la invasión rusa en Ucrania, que ha sido devastadora, podemos mirar algunas cifras, dejó más de 150.000 muertos, que vale la pena graficarlo, 12.654 civiles, 673 niños. En Ucrania hubo más de 25 ataques aéreos por día desde que la guerra empezó, desde que la invasión rusa sucede. 25 ataques aéreos por día promedio. 30.000 heridos casi, 20% del territorio bajo control ruso. De todo eso estamos hablando cuando hablamos de Ucrania, que ha recibido una asistencia de los Estados Unidos de más de 65,9 mil millones de dólares que Estados Unidos le quiere cobrar y que Zelensky dice, no, fue una donación. No es que no solo no vamos a pagarla, no vamos a devolverla, sino que me la donaron. Y además, un país que está en ruina. Ucrania recibió un total de 280.000 billones de dólares en ayuda militar, financiera, humanitaria, entre tantas cosas. Bueno, hoy en la ONU, en la Asamblea General, se hizo una moción para votar efectivamente
que Rusia cese el hostigamiento a Ucrania y que retire de inmediato las tropas. Y sin condiciones. Y sin condiciones. Reiterando el compromiso con la soberanía, la independencia, la unidad y la integridad territorial de Ucrania. Y allí apareció la sorpresa, Paulita, porque Argentina no estuvo donde venía estando. Así es, Paulino. Bueno, ahí estamos viendo, lo tenés en la pantalla bien grande, el voto de la Argentina que se abstuvo en este caso y claramente la interpretación fue la modificación en el cambio que hizo Argentina tiene que ver con también el giro en política internacional que hizo el gobierno de Estados Unidos cuando se produjo esta transición de Joe Biden a Donald Trump y con todo este tema de las conversaciones que vos venías contando. Esta es la pantalla, así quedó la votación. Estamos esperando a ver si hay alguna explicación de la Cancillería. De momento, por supuesto, distintas reacciones dentro del arco político. Tenés dirigentes de PRO, dirigentes de la coalición cívica que ya salieron a contrastar esta decisión del gobierno nacional, al cual se lo había visto muy cerca de Zelensky en reiteradas oportunidades, incluso con el propio Zelensky viniendo a la asunción de Javier Milei y como protagonista principal dentro de lo que eran los mandatarios internacionales que estuvieron en el Congreso de la Nación aquel día, aquel 10 de diciembre del año 2023, con distintos agradecimientos que fueron dándose a lo largo de todo este tiempo y ahora eso es lo que le están enrostrando, si querés, los políticos opositores al gobierno nacional por este voto. Sí, claro, porque además Milei había recibido la Orden de la Libertad de Ucrania, como bien marcabas, y efectivamente esto sorprende. No termina votando contra, sino absteniéndose, asume la postura de Lula, Brasil, mira vos. Tan errático, tan contestatario para con Lula, hoy termina unificando posiciones con él. Uruguay y Chile, por ejemplo, condenan la invasión rusa. O sea, Uruguay y Chile votan efectivamente de una manera que Argentina venía haciéndolo hasta acá. Casi socios naturales, hasta en términos ideológicos, pese al cambio de mando y de poder en Uruguay. Y en contra de la invasión rusa, o sea, no condenando ese hecho, votan Rusia, naturalmente, Bielorrusia, por supuesto, pero además Estados Unidos a Israel. Rusia, Estados Unidos a Israel. El otro título del mundo es el Papa Francisco, no quiero demorarlo. Ahí está Pablo Corso, en el lugar de los hechos, en el Vaticano, en la honda expectativa respecto a la salud, la evolución, que aparentemente